Vamos animando la fiesta y para eso hay que tener un buen idioma, un buen lenguaje y por lo tanto don Ricardo Muñoz es esencial. ¿Cómo está, profesor? Gusto de saludarlo. Buen día, ¿eh? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Sí. Buenos días, buen día. Oye, ahí... A ver, nosotros hemos dicho tradicionalmente buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo eso. Los argentinos llegaron con buen día, buena tarde, entonces lo hemos ido copiando ahí, no sé, pero... No, no es una copia. Ah, no, ¿qué es lo que es? Actualmente el día se divide en 24 horas. ¿Y siempre ha sido así o no? Hace años, pero... No siempre. Yo me cuando... Unos pocos años atrás era por la luna. No, pero es un poco años, profesor. unos pocos años atrás era por la luna, ¿no es cierto? Y el día comenzaba, como aparece en el Antiguo Testamento, en el crepúsculo, ¿no es cierto? Hasta el crepúsculo siguiente. Lo que pasa con los sabatistas, por ejemplo, que comienza el Shabbat el viernes en el crepúsculo. Los adventistas que tienen el sobrenombre de sabatista, ya. Claro. ¿Y ahí? Entonces era otro sistema. En todo caso, el día es uno, por lo tanto tenemos que decir buen día. Y buena tarde. Buena tarde y buena noche. Claro, es que a nosotros nos decían buenas son varios días. Claro, que el uso y la costumbre van generando, por ejemplo, pase no más, uno va leyendo pase no más, pero las expresiones idiomáticas, yo siempre, son expresiones idiomáticas, y me las he hecho por sí. Esa es mi teoría, pues, profesor, sí. Si quiere me pone baja nota, ya. No, porque respecto a eso mismo hay que recordar que lo único permanente es el cambio. Qué buena frase esa, profesor, qué buena frase. ¿Cómo vamos a animar este cuento ahora? Empezando por esa misma palabra, ánimo. Ánimo, ánimo. Ánimo viene de animus, que significa alma. Ajá. Alma, ya. Pongámosle corazón, pongámosle alma, ánimo. ¿No es cierto? Y ahí lo tenemos como palabra de esdrújula. Ánimo a palabra de esdrújula, exactamente. Como palabra de esdrújula. Y después encontramos el verbo animar, que nos da origen, ¿no es cierto?, a yo animo. Tú animas, él anima. Claro. Nosotros animamos. Y por otro lado, yo animé, tú animaste, él animó. Tú animaste. Animaste. Sin ese. Sin ese final, eso es correcto. Tú animaste, él animó. Que eso es infundir vigor a un ser viviente. Ya, ponerle punch. Mala palabra, ¿no? Porque estamos hablando de español aquí. Ya, claro. Además lo decimos más porque es punch, no es punch. Bueno, ya, da lo mismo, vamos. Casi da lo mismo. Ya, y tenemos que más ahí. Pero animar es una palabra de la primera conjugación, se llama, porque terminada en ar. Animar de la primera conjugación. Ya. Claro, cuando yo digo yo animo, es presente indicativo del verbo animar. Ya. Yo animo. Y anular se sigue más o menos por el mismo sistema. También de la primera conjugación, y en las columnas hay unos anillos o cordón, ¿no es cierto?, en forma de anillos que se colocaba en las columnas, y eso se denominaba ánulo. Me quedó enredado. En las columnas. En las columnas habían ciertos anillos que se colocaban, y ese anillo se llama ánulo. Ah, ya. Ese no lo tenía en mi diccionario. El mío me salió sin anulo. Ese es el objetivo de esto, de que nuestro diccionario vaya mejorando. Anulo está más claro y anular también. Claro, eso viene de anular, porque yo anulo o él o ella anuló. Pero también existe el ánulo. Ahora, las palabras van cambiando, algunas van quedando en uso, otras en desuso, letras que se le cambian nombre, la CH, Y, ¿cómo se llamaba en la historia? La G, se llamó G, G. Ahora se llama G, pero antes se llamaba G. Correcto. Respecto a los cambios, en el año 1992... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa ahí? Nuestro representante de la Real Academia Española, don Roque Esteban Escarpa Strabonni, viaja a Madrid. Allá se reúnen todos los especialistas en nuestro idioma,
y deciden eliminar la letra che y la letra elle. Ya, eliminarlas como letra, dejarlas compuestas, así fue. Dejarlas compuestas y la che pasa a formar parte de la C. Ya. Y queda inserta. Entonces palabras como chile, chancho, chuleta, ¿no es cierto? Chuleta de chancho. que estaban contempladas dentro de la che, se mantuvieron. Oye, pero a nosotros nos hicieron un favor como chilenos, ¿sí? Porque el CHI antes no, CHI no pegaba, CHI. Pero chi, CHI sí. Claro, entonces no. Yo creo que esa fue trampa chilena para que no sonara bien el CHI, porque si no quedaba medio falta, porque las letras tenían un nombre. Incluso si nosotros hacemos una pregunta muy simple, dependiendo del año, es la respuesta. Si estamos hablando de 1991, ya. ¿Cuántas letras tiene la palabra Chile? Ah, y tenía una letra más. 4. 4, CHI, Chile, claro. Y después tenemos... Y en 1992, ¿cuántas letras tiene la palabra Chile? 5. Nos creció nos creció en una letra. Bueno, son detalles que se dan bien. Pero ahí viene la parte económica. Porque nos cobran por letra cuando tenemos que mandar un... Oye, cuando se mandaban los telegramas se cobraba por letra. Por letra. Así que Chile cambió de precio cuando... Ahora tiene un plus. Y chancho. Claro. Lo que sucede es que en esa época era muy usual el adquirir enciclopedias para las casas. ¿Cierto? ¿Ya? Yo entre ellos. Yo también. Me gustaba. Y tener una buena enciclopedia. Y las grandes empresas ya habían confeccionado las enciclopedias. Así que pasaron más de 10 años, hasta el año 2000, donde las enciclopedias que se seguían vendiendo en el mercado tenían la che y la elle, porque era más negocio dejar de venderlas. Así que no se incluyeron posteriormente hasta que se terminaron de vender esas enciclopedias. Claro, y que tiene una vigencia más o menos por ahí. Ahora ¿Qué más o menos, todo vence rápido. Ahora es más rápido, pero era más o menos la vigencia de la enciclopedia de unos 10 años. Por lo tanto, continúa ese negocio manteniéndose en el tiempo. Claro, lo que ocurre es que la enciclopedia uno busca cualquier palabra y tiene un resumen, digamos, de una hoja. Había varias que uno, claro, tiene un marco ahí. Ahora no, porque ahora está la internet y está todo. Bueno, ahí esas son enciclopedias gigantes las que ahí aparecen. Incluso se daba también en esa época la enciclopedia temática, que era muy interesante. Muy interesante. Muy interesante realmente, porque usted quería algo de matemática y quería averiguar lo que es logaritmo, toroide, fractal o cualquier término no muy usual. Ahí lo encontraba. Pero ¿sabes que y con ejemplos. Yo tengo un par de enciclopedias todavía que las consulto y las consulto bastante porque quiero ver algo y sé que un par de cerebros o no sé cuántos fueron, se dedicaron bastante a buscar algunas cosas. Son equipos, son equipos multidisciplinarios. Claro, eran bastante buenas porque entonces, a veces... muy bueno porque tenían esa capacidad de síntesis y le mostraban lo esencial del tema. Y estaba bastante bien hecho porque ahora uno ve, es en Wikipedia, que va rápido, pero además, como yo la puedo editar, entonces de repente me pilló una edición que no era muy buena y dije una barbaridad, entonces yo la escribo hasta por ahí, ¿no? Con bastante... No, las enciclopedias eran muy buenas. Claro. Palabra de poco, de apócopar, ¿me puede decir de esa palabra? Un apócope. Apócope es cuando se suprime algún sonido. O sea, se pronuncia la palabra, ¿no es cierto? Y se va como apocando. A pato pela. Claro. Sí, es más cortito. ¿Para qué? ¿Para qué? Uy, ¿para qué? Es un apócope, ¿no es cierto? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Claro, entonces, es que en el lenguaje diario... En el lenguaje diario vamos a sintetizar. ¿Para qué vamos a ir para allá? ¿Para qué lo estaba haciendo? No, suena muy demasiado curso cuando dice, bueno, ¿y para qué lo vamos a hacer? Está un poco muy formal, digamos. Claro, pero hay apócopes que son correctos y otros que son incorrectos. Claro, siempre va a haber. Lo que me ha llamado bastante la atención es los apócopes que se utilizan en las palabras con varias sílabas, utilizadas por especialistas en lenguaje, se supone, muchos que están en medios de comunicación. Ya empezamos con los medios de comunicación, ya. No vamos a mencionar a nadie. Y cuando entrevistan, el entrevistador o el entrevistado cometen los mismos errores.
quitan una letra. Parece que les costara decir, por ejemplo, felicitaciones. ¿Se ha fijado como que van cortando alguna letra intermedia en una palabra larga? Y es muy usual. No, porque a veces cuando uno está escribiendo, aproximadamente, dice, bueno, ¿cuánto? Y hasta la entrevista, sí, pero ¿cuánto bajas? Entonces, eso obviamente que está malo, pero va quedando y se va perpetuando en el tiempo. Y yo creo que es que uno mismo está conversando. Sí, pero ¿cuánto te vas a demorar aprox? No dice aproximadamente, dice aproximo. ¿Y con el uso? El uso y la costumbre y van aquí. Se transforma después en algo legal. Yo no peleo mucho por esas cosas. Ya, se entendió aprox. A mí lo que me preocupa muchas veces es cuando la gente tiene muy pocas palabras y pone puros garabatos, especialmente porque no hay más, porque eso, las palabras van haciendo crecer nuestro pensamiento. A propósito del garabato, recuerdo que en la universidad un profesor nos enseñó algo muy práctico y nos decía que la grosería es un comodín. Claro, sirve para todo. Sirve para todo. Sí, y con la grosería uno puede decir un sustantivo, un verbo, lo que sea, ¿no es cierto? Y va reemplazando. Y el que utiliza mucho el comodín es porque le falta vocabulario. Claro, yo recuerdo un día estábamos... Mire qué práctico el concepto. No sé si en Angol, pero en uno de estos pueblos de Paraíso del Sur, y mientras alguien baja al supermercado a comprar uno en verano, de vacaciones, estaba abierto. Había un par de personas conversando al lado. Y la verdad es que eran como 3 palabras que se repetían para todo. Y ese tal por cual, y ese, anda puro. O sea, pero con el mismo da vuelta, digamos. ¿No? Qué riqueza de vocabulario, qué pluralidad semántica, no sé. Bueno, y apodar cuando uno le pone apodar, le pone nombres y sobrenombres y todo eso. Esa es una costumbre muy hispana. tenemos varios apodos. Uno de los más famosos es Pedro Urdemales. Don Pedro Urdemales. Ese llega a generar un apellido, ¿no es cierto? Claro. Y ser conocido, y tener una gran cantidad de historias. Oye, antes cuando yo era niño nos leían muchas historias de Pedro Urdemales. El otro día conversaba con alguien muy joven y me entretenido. decía, ¿quién es Urdemales? Pedro Urdemales no lo conoce, le dije. No lo conoce, bueno, para nosotros sí, pero... La nueva generación no conocen a Pedro Urdemales. Y es bastante antiguo ese concepto porque es mencionado en el Quijote también. Claro, tiene. Entonces ya tiene varios siglos. Los siglos ya. Bueno, respecto a ese término, tenemos 3 conceptos diferentes. Uno de ellos, por ejemplo, es apodo, como dice, un sobrenombre que uno le coloca apodo, sí, a alguien por alguna característica, un defecto físico o alguna característica personal, ¿no es cierto? Lo otro es cuando eso se utiliza como verbo y ahí tenemos apodar, el verbo apodar. Yo apodo, él apodó. Pero también existe como palabra esdrújula. Apodo. Apodo. Y apodo significa sin pie. Apodo, ya. De ahí viene podología, ¿no es cierto? Ya. Eso no, o sea, entonces, si uno le empieza a pensar, sí, puede sacarla, pero no son términos que utilicemos permanentemente. Claro, venía una persona, un apodo y entró, no sé, un insecto apodo, ¿no? Bueno. Claro, pero tenemos sin pie, apodo. Ya, y sin pie, ¿cómo se apuntala ahí? Porque uno con las pies, claro, pero si no tiene pies, ¿cómo lo apuntalar? Sin pie puede reptar. Hace como las serpientes. ¿Ve? Pero con lenguas bífidas. Ya, ese es otro término. O viperina, no, es claro. Bífida, viperina, son términos pero la lengua de la serpiente. Vamos a analizarlo en su respectiva oportunidad. Ya, pero estábamos apuntalándonos ahí. Apuntalar es un verbo, ¿no es cierto?, de la primera conjugación que significa colocar puntales. Vamos a apuntalar, ¿no es cierto? Y para eso nosotros tenemos distintas formas. Por ejemplo, apuntale, eso corresponde al subjuntivo. Yo apuntale, tú apuntales, el apuntale. Primera y tercera persona del subjuntivo. También podría referirse pretérito indefinido, apuntalé. Una acción que realicé en el pasado. Oye, y ese
Apúntale, achúntale. Esos son los claros. Y también está como colocar puntales, yo apuntalo en presente o él apúntalo. Claro. Pero también existen los respectivos términos que corresponden a la palabra de drújula, como apúntale. Apúntale o aciértale, ¿no es cierto? Con una flecha, por ejemplo, lograr un objetivo, apúntale, ¿no es cierto? Y también se puede decir apúntalo. Pero es más de anotar. De anotar. Apúntalo ahí. Apúntalo. Entonces ya vamos teniendo distintos conceptos. Sí. Ay, profesor, hay tantas palabras que podríamos usar, pero el tiempo pasa. ¿Has escuchado esa canción usted? Sí. Y nos vamos poniendo adultos jóvenes. Y el encargado justamente de ver el tiempo siempre es un árbitro. Oye, el árbitro. El árbitro tiene que ver con el tiempo. ¿Qué pasa con el árbitro? Árbitro, arbitrar. Ya, correcto. El árbitro, ¿no es cierto?, es la persona que ve que se aplica el reglamento en las competencias deportivas. Y lo puede hacer a su arbitrio. A su arbitrio, sí. Y también arbitrar, pues. Yo arbitro, él arbitró. Claro. Y ahí hay un sinónimo de todos los garabatos que se le pueden decir al árbitro en la cancha. Con razón o sin razón da lo mismo, pero los garabatos le van a llegar al pobre árbitro. Profesor Ricardo Muñoz. Oye, ¿cómo era usted iba a traer para escribir un correo? No sé qué es lo que iba a traer. Cuando el cliente pregunta, quiere participar. Ya, los televidentes interesados en este tema. Ahí está. Pueden. Ricardo.maspalabras@gmail.com. Sí, justamente, pueden comunicarse ahí a ricardomaspalabras@gmail.com, ¿no es cierto? Y solicitar el envío de palabras, que es en forma totalmente gratuita. Y todos estos programas que estamos teniendo, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden compartir. Ahí lo comparten. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Ha sido un agrado de estar con usted y le deseamos a todos los que están en sintonía un feliz fin de semana y nos vemos, si Dios quiere, el lunes.